Vamos a revisar los equipos necesarios para abordar el tema de charcutería artesanal. Así, en primer lugar, vamos a hablar sobre el molino. Es la máquina que nos ayuda a reducir el tamaño de la pieza de carne, o sea, el músculo y la carne, de una pieza grande a una partícula muy pequeña. Esta máquina lo hace con un motor que mueve a su vez un tornillo sin fin, como este que tenemos aquí. La carne es impulsada por este tornillo sin fin, con el movimiento del motor, contra un disco, y con una cuchilla que se mueve, con ese tornillo sin fin gira, la carne va a entrar dentro de este orificio y la cuchilla, cuando gire, va a hacer el corte. Es importante destacar del molino dos tamaños. Un tamaño es el cabezal del molino, que se refiere al diámetro que tiene el cabezal. Ese tamaño se describe como 8, 10, 12, 22, 32, 42, etc. En este caso tenemos un molino que es 10-12 por su diámetro. Y aquí podemos apreciar un disco de un molino de diámetro 32. Podemos ver que es sensiblemente más grande que uno 10-12. Entonces, la otra medida a la que me refería, que es importante en el molino, es el tamaño del orificio del disco. El tamaño del orificio del disco puede empezar desde 2 milímetros de orificio para unos discos de orificio muy pequeños hasta 18 y 24 milímetros de tamaño. En este molino tenemos un disco de 3 milímetros, este que está aquí. Podemos apreciar aquí en este punto que el orificio es pequeñito. Este disco es especialmente útil cuando tenemos que hacer productos de pasta fina, como salchicha, mortadela, ese tipo de productos que la masa es muy fina. Después tenemos un disco de 4.5 milímetros que es usado para hacer pastas medias. De ahí pasamos al disco de 8 milímetros, que es un disco que se usa ya para pastas gruesas, y el disco de tamaño triangular. Este no es redondo, pero aquí tenemos más o menos 10 milímetros y nos da unos cortes bastante gruesos. Esto es para cuando vamos a hacer pastas muy gruesas. Así queda descrito entonces las funciones del molino. Hablemos ahora de la embutidora. La embutidora es el equipo o instrumento que nos va a ayudar a literalmente embutir, de ahí viene su nombre. Nos va a ayudar a que la masa de carne pase de una masa a una posición dentro de una tripa. Eso lo logramos con un cilindro, un émbolo, que tiene aquí un sistema de cilindro-émbolo, y un embudo, que es el tubo. Entonces, llenamos este cilindro de carne y con el émbolo lo empujamos con la manivela, forzamos la carne a través del tubo embudo. El tubo embudo va a tener la tripa puesta aquí y vamos a llenar las diferentes tripas, sean de chorizo, salchichas o salchichones. Este equipo también tiene unas prensas para fijarlo en la mesa. Él debe estar firme en la mesa. Y tiene tubos, embudos de diferentes tamaños según la tripa. Vemos aquí un diámetro y aquí tenemos otro diámetro. Entonces, hablemos del bol. El bol es cualquier envase que sea apto para recibir la carne del molino y mezclarla. Recuerden que estamos hablando de cantidades artesanales, ¿verdad? Y aquí estaríamos entonces hablando de, en este tamaño de bol, más o menos, para mezclar un máximo de 5 kilos. Mezclar a mano artesanalmente más de 5 kilos es tedioso, y ahí tendríamos que entrar en el terreno de las mezcladoras. Y estas mezcladoras pueden ser mecánicas o pueden ser eléctricas, siempre son mecánicas, pueden ser eléctricas o manuales.
Del bol vamos entonces a conversar sobre las balanzas. Tenemos una balanza grande que nos sirve para pesar, en este caso, un máximo de 5 kilos. Esta es muy útil para pesar nuestra fórmula cárnica. Y tenemos otra balanza pequeña, de las que llaman gramera, que es una balanza de precisión, va a pesar fracciones de gramos y es muy útil para hacer el núcleo, para hacer la fórmula de ingredientes de sabor y la fórmula de los aditivos químicos. Para ello es muy práctico un bol de acero inoxidable pequeño que podamos poner en la balanza, tararlo y así pesar los diferentes ingredientes. Esta bolsa que está aquí es especialmente útil para colocar los ingredientes del núcleo y mezclarlos. Esta bolsa debe ser rotulada con el producto que vayamos a elaborar. Entonces, vamos a pasar entonces a conversar sobre el termómetro. El termómetro es el instrumento que nos va a permitir medir temperaturas. Él es útil para medir la temperatura de la olla de cocción o la temperatura interna del producto, porque este es un termómetro de vástago, entonces él puede ser introducido dentro de la salchicha, el salchichón o la pieza de jamón y ver qué temperatura interna tiene para saber que ya el producto ha sido terminado. Tenemos una olla, debe ser una olla de buena capacidad. En este caso, esta olla puede contener más o menos 2 kilos de producto. Le vamos a poner agua suficiente para mantener temperatura, pero que no se nos desborde cuando pongamos el producto. También tenemos aquí debajo de la olla una hornilla eléctrica como fuente de calor, pero la fuente de calor también puede ser una hornilla de gas, solo que vamos a tener que controlar la temperatura encendiendo y apagando la llama y monitoreando la temperatura del agua con el termómetro. En este caso lo vamos a hacer con un controlador de temperatura. Ese controlador de temperatura es un switch que tiene un termostato con una termocupla que va dentro del agua. Esa termocupla mide la temperatura y el termostato prende y apaga un switch que a su vez va a prender y apagar la hornilla eléctrica. Aquí tenemos entonces la inyectadora. Esta inyectadora es especialmente útil para los productos de músculo íntegro, donde vamos a usar curas en solución que deben ser inyectadas dentro del músculo. Notemos que la aguja no es una aguja convencional que tiene el hueco por el centro. Ella está tapada en el centro y la salida de la solución es hacia los lados. Eso es especialmente útil para dispersar la solución de cura y sal a través del músculo. Los ganchos son muy útiles a la hora de manipular el producto hecho, porque nos permiten guindarlos en nuestras cavas. La tabla nos sirve para manipular y cortar carnes. El cuchillo, bueno, es un de más decir para qué es el cuchillo. Los manuales, en este caso tenemos un manual en papel escrito, pero ustedes van a recibir un manual como este, solo que lo van a recibir digital en formato PDF. En los manuales vamos a tener instrucciones y vamos a tener las recetas de los productos. Este dispositivo que está aquí, que lo hacemos nosotros, es simplemente un corcho con alfileres. Ese corcho con alfileres, su utilidad viene dada para romper la tripa con agujeros muy pequeños y sacar las bolsas de aire. Papel para notas y lápiz. Esto es sumamente importante. Hay que anotar todo lo que hagamos para poder concebir recetas y hacer sus variaciones. Aquí atrás tenemos el horno, ¿verdad?, que va equipado con el controlador de temperatura.
ese controlador de temperatura, en este caso la termocupla, en vez de ir dentro del agua, va a la cámara de aire caliente que tiene el horno, y la hornilla eléctrica nos va a servir, la misma hornilla eléctrica nos va a servir de fuente de calor. Entonces esa hornilla eléctrica la colocamos adentro, sacamos el cable de toma de energía, cerramos el horno y la conectamos al controlador de temperatura. Y ahí tenemos entonces el horno seteado. Este horno es una cámara de aire caliente, se calienta con la hornilla y en estos tubos se guindan los productos para ser cocidos al horno, al aire seco o para ser ahumados. Este horno tiene un generador de humo, que es un dispositivo que dentro va a tener una caja metálica con acerrín. Ese acerrín se enciende y aquí tenemos un aparato que genera una turbulencia de aire que va a mantenerle encendido y va a inyectar el aire dentro del horno. También el horno tiene su chimenea con una tapa que permite abrir y cerrar la chimenea. Eso es necesario en el control del ahumado. Bueno, así quedan presentados todos los equipos necesarios para manufacturar artesanalmente cualquier producto de charcutería. Hablemos ahora de los insumos involucrados en la manufactura de productos de charcutería artesanales. En primer lugar, vamos a conversar sobre las tripas. Las tripas pueden ser naturales o artificiales. Entre las naturales ellas son extraídas del tracto digestivo de los cerdos, las cabras, las ovejas y el ganado vacuno. Del tracto digestivo de estos animales fundamentalmente se usa el intestino delgado de cerdo y el intestino delgado de cabras y ovejas. Y también se usa intestino delgado de res. Pero lo más común realmente, lo que más se usa, es el intestino delgado de los cerdos. Estas tripas vienen en madejas de 90 metros, vienen saladas, vienen de esta manera. Ellas vienen conservadas secas en sal. Nosotros debemos lavarla, pasarles agua por el centro de la tripa, limpiarlas y acomodarlas de esta manera, como las vemos aquí, hidratadas, con la punta hacia afuera para ser usadas en la embutidora. Las tripas pueden venir empacadas para uso de aficionado y artesanal de esta manera también, ¿no? En empaques de 10 metros de tripa natural de cerdo. Vale decir que ellas también vienen calibradas y sin calibrar. Sin calibrar quiere decir que en una madeja pueden venir diferentes diámetros, desde 30 milímetros hasta 40 milímetros de diámetro de cada tripa. Cuando vienen calibradas, la madeja dice es calibre 30-32, 34-36 o 38-40.
40. Luego tenemos entonces que hay también otras tripas, ¿verdad?, de otros sectores del tracto digestivo. Pueden ser del esófago, pueden ser del estómago, pueden ser de la vejiga, pueden ser partes del intestino grueso. La parte más comúnmente usada del intestino grueso es el ciego de los cerdos y del ganado vacuno. Cabe señalarles que las tripas se conservan cuando vienen así secas en sal, solamente refrigeradas, nunca se deben congelar. Si congelan la tripa natural, se daña. Hablemos entonces de las tripas artificiales. Aquí tenemos toda la gama de tripas artificiales, casi todas las gamas. Esto es un tema muy amplio, pero aquí tenemos una buena representación de las tripas artificiales que se usan. En primer lugar tenemos las tripas de colágeno. Las tripas de colágeno comestibles se usan para chorizos crudos, chorizos cocidos y salchichas. Y sus calibres van de 14 a 40 más o menos y vienen en diferentes colores. Tenemos tripas transparentes, tripas color natural y tripas color ahumado. Estas son muy útiles para cuando no tenemos ahumador, usamos humo líquido en la mezcla de la carne y las embutimos en una tripa color ahumado. Inclusive hay algunas tripas de colágeno comestible que vienen con sabor y olor a humo. Aquí las vemos como ellas vienen en tubos. Este es un empaque para aficionados con una cantidad menor a la que viene en el empaque industrial para ser usada en la manufactura artesanal de productos de charcutería. Después tenemos las tripas de colágeno también no comestible. Esta tripa se consume con el producto. Esta es no comestible. Aquí tenemos este producto que ya pueden venir atados o sin atar. Esta es una tripa calibre 65 para hacer salchichones secos. Estos productos son para hacer productos secos porque esta tripa tiene la característica que ella se va a contraer con la deshidratación del producto. En la medida que el producto se reduce de tamaño, la tripa se reduce con el producto. Viene también en diversos calibres, desde 25 milímetros a 160 milímetros. Esta es una tripa de calibre ancho, esta es una tripa 90 más o menos. Y es de colágeno no comestible. Después tenemos las tripas fibrosas, son estas tripas que tenemos aquí, son las que se usan para productos cocidos. Ellas vienen de colores y vienen en color natural también. Aquí tenemos una color natural, esta es una tripa calibre 60 para hacer salchichones como mortadela, como cotosalami, como pepperoni, salchichones cocidos. Vienen en diversos colores. Aquí tenemos una tripa roja típica para las boloñas y mortadelas. Y aquí tenemos una tripa color ahumado para el mismo propósito que señalé en la tripa de colágeno ahumada. El producto se hace, se le agrega humo líquido y se pone esta tripa para efectos de cómo se ve el producto final. Después entonces tenemos las tripas de poliamida. Las tripas de poliamida son tripas plásticas. Estas tripas se usan para productos cocidos y son las conocidas como cero merma. Cero merma porque ellas no tienen transferencia con el medio y van desde calibres de 20 milímetros a 180 milímetros. Vienen de diversos colores. Aquí tenemos una roja, aquí tenemos una transparente y aquí tenemos una tripa dorada. Vienen amarillas, vienen en una gama de colores casi que ilimitado. Esta tripa que tenemos aquí es una tripa bastante ancha. Ustedes pueden ver aquí el diámetro de esta tripa. Esta es la tripa que se usa para embutir jamones. El jamón se embute en esta tripa, se amarra y se lleva al molde y con el molde se le da la forma. Esta es la típica tripa de poliamida para hacer jamones. Finalmente, en las tripas tenemos la tripa de celulosa. Es una tripa de papel celofán
que tiene que ser pelada, tiene que ser quitada del producto. Esta es la tripa que se usa comúnmente para hacer salchichas. La salchicha tipo Wiener, tipo Frankfurt, se hace con esta tripa y se pela. Tenemos aquí un calibre, este es un calibre como 20 y este es un calibre como 14. Este es para las salchichas pequeñitas y este para la salchicha un poco más grande. Y este calibre que está aquí es el calibre 20 que les mostré. Esto lo vamos a estar usando en el curso. En el curso vamos a usar de todas estas tripas menos esta porque no es un curso de productos secos. Pero todo lo que vamos a usar con cocidos, aquí vamos a hacer un muestrario de esto. Después tenemos entonces las mallas. Existen varios tipos de malla también. Esta es una malla elástica, se tira y se usa para poner piezas de músculo íntegro aquí que querramos mantenerlas juntas. Sobre todo se usa para las piezas que van a ser deshidratadas. El mismo caso del colágeno. Ella, como es elástica, se va a ir contrayendo con la pieza. Se usan para darles estructura y guindar los productos. También se puede usar para productos cocidos. Y aquí tenemos la malla plástica, que llaman malla frutera, que se puede usar en charcutería porque como cocinamos a baja temperatura, no usamos altas temperaturas, ella resiste la temperatura y es muy útil para contener pollos, pechugas, piezas de carnes enteras. Las amarramos, las metemos dentro de la tripa, amarramos el final de la tripa, metemos el pollo o la pieza entera aquí, después lo amarramos por aquí, le ponemos un gancho y lo guindamos en el horno. Esto es muy útil también. También vienen seccionadas porque normalmente la venden en rollos de 1000 metros. Nosotros tenemos pequeñas cantidades en un empaque. El hilo. El hilo debe ser hilo resistente, hilo fuerte que aguante una amarrada. Este es un hilo que es una mezcla de algodón y poliéster. El hilo debe ser desenrollado para amarrar chorizos. Debe ser desenrollado de su bollo original y enrollado en un bollito como este que nos permita hacer el tejido. Con el hilo también se hacen los bridajes de las piezas. Bridaje quiere decir un tejido que se hace con el hilo para guindar la pieza. Bueno, así quedan presentados este tipo de insumos que usamos muy comúnmente en la manufactura de productos de charcutería artesanales.